Mire, este texto lo estuvimos mirando el día de ayer. Dice la palabra de Dios, dice, caerán a tu lado 1000, dice, y 10.000 a tu diestra. Mire eso, dice, caerán a tu lado 1000, dice, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, qué bueno uno tener de parte de Dios esa seguridad. Dice, mas a ti no llegará. Esta promesa, lo decía, esta promesa es para quién. Bueno, dice la palabra, para el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, de ahí la importancia de que usted y yo no nos salgamos de ese abrigo. La importancia de que usted y yo permanezcamos allí bajo la protección del Dios Todopoderoso. Recuerde las palabras del Señor Jesús que dijo que quien está en su mano, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. No hay enemigo que te pueda sacar de allí, de esa protección de Dios. No lo hay. ¿Por qué razón? Porque el Señor te cuida y Él es mayor que todos. Escúchelo bien, dice, Él es mayor que todos. Así que en esta mañana, el que es mayor que todos, Él es tu guardador. Él es quien te guarda, Él es quien te ayuda. Entonces, aquí, decía, se nos habla de una protección especial, que algunos la quieren ver de manera física, al punto de decir, bueno, no me va a suceder ninguna calamidad, no va a venir ninguna adversidad a mi vida, no me voy a enfermar, no voy a tener escasez económica, no. Sabe que el creyente, y lo que hemos estado mirando, es que aún el creyente, en el Nuevo Testamento, vivía todas estas situaciones. El apóstol Pablo habla de abundancia, pero también habla de escasez, porque algunos se quedan allí es con la abundancia, ¿sí? Y les gusta que se les hable de abundancia, pero curiosamente, cuando usted se queda mirando el evangelio que les están predicando, no es un evangelio que esté acoplado con lo que dice la palabra de Dios. Algunos miran a sus líderes religiosos y lo que ellos predican, lo que ellos enseñan, no encaja con lo que dice la palabra, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, vuelvo y digo, él así como habla de abundancia, él también habla de escasez, ¿sí? Así como él habla de, digamos, momentos de gloria, momentos de mucha bendición, pero también habla de momentos de tribulación, donde incluso estos días leíamos que él tiene que decir, y fuimos atribulados, y casi como llevados, como empujados ya al punto de pensar que ya no teníamos esperanza de vida. Y eso fue lo que él llegó a pensar en esa situación. Entonces, nosotros debemos de saber que eso no cambia la realidad de que somos el pueblo de Dios, de que somos un pueblo bendecido. Yo les compartía acerca de un predicador, de esos predicadores que realmente lo que buscan es sacarle plata a la gente y que tienen las personas engañadas. Y él hacía burla de muchos predicadores y él incluso hasta llevó un saco y se lo puso encima, pero era un saco viejo, fuera de eso los bolsillos los tenía rotos, un saco dañado. Y entonces, él, lo que él les decía a ellos ayer, decía, vea, ¿qué tal que yo llegara a donde ustedes vestido de esta manera? Un saco todo viejo, todo dañado, y a decirles que yo los voy a bendecir a ustedes. Entonces, él decía, ¿a ustedes les parece cuerdo eso de que yo les hable, que yo los voy a bendecir, cuando yo mismo, mire que no tengo ni siquiera un buen traje?
Y entonces era lo que la comparación que él usaba para mostrar de que una persona que está en Dios, una persona que bendice a otro, necesariamente él tiene que estar bien, él tiene que haber sido bendecido y que, bueno, y poder tener hasta un traje muy fino para poder bendecir. Entonces, y créalo que yo creo que alguien escucha una enseñanza de esa y pues si no conoce la palabra de Dios, la próxima vez que alguien le predique, yo creo que en vez de abrir su oído para oír la palabra, más bien va a abrir sus ojos para mirar los zapatos del predicador, para mirar el pantalón, la camisa, el saco del predicador, a ver si realmente ese hombre le puede bendecir. Porque si tiene un buen saco, si tiene una buena camisa, una buena corbata, si tiene un buen carro, entonces para él seguramente será alguien que lo va a poder bendecir. Pero sabe que eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Incluso el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, él tuvo que hablar de él mismo y él decía, dice que las zorras tienen cuevas, tienen guaridas, donde ellos van y se refugian. Dice, pero el Hijo del Hombre, hablando de él, el Hijo del Hombre dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, de pronto al Señor le llega alguien y le pregunta, dice, bueno, ¿y dónde es que usted tiene la casa? Y entonces debe de ser, si Él es el maestro, si Él es el Señor de la iglesia, seguro que Él ha comprado su casa en el mejor barrio de la ciudad. Tiene que tener los mejores carros, tiene que tener la casa más hermosa, la mejor vajilla. Y seguro alguien pensará así. Pero el Señor le dijo, no, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces, y seguro que un predicador de esto lo hubiera visto, diría, vea, ustedes se van a dejar bendecir por alguien que ni siquiera tiene un ranchito donde vivir, no tiene una morada fija. ¿Usted cree que lo va a poder bendecir? Pero nosotros sabemos que la bendición es algo más que eso, es más que tener una buena casa, es más que tener un buen carro, que lo que Dios quiere para nosotros es algo todavía mayor. Entonces, vuelvo y le digo, hay quienes se quedan con lo terrenal, pero se olvidan de lo más importante. El Señor Jesús dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Si fuese dueño de toda la tierra, dice, pero perdiere su alma, ¿de qué le aprovechará? Así que la mayor riqueza, el bien más invaluable, no son las cosas materiales, ni siquiera la propia vida, por así decirlo, no. Lo más importante para el ser humano es su salvación. Eso, créalo que eso es lo más trascendental. Por eso el creyente debe de luchar por retener eso que se le ha entregado. Retén lo que tiene, dijo el Señor, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Lo tienes ya lo recibiste. La salvación Dios te la entregó, pero tienes que retenerla, tienes que cuidarla. Entonces, este salmo, decía el Salmo 91, nos habla de esa protección que tenemos en Dios. Entonces, recuerden que ayer hablamos acerca de este verso que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. La pregunta, ¿y quiénes son los que cayeron? Hermanos, los que cayeron, los que han caído, es porque no estuvieron al abrigo del Altísimo. No se metieron allí, no habitaron al abrigo del Altísimo. Por esa razón, ese descuido, por eso el descuido en la vida espiritual puede ser fatal. ¿Por qué razón? Porque la persona
puede ser contada en esos 1000 o en esos 10.000. Decía, muchos salían a la guerra, pero muchos quedaban allí en el campo de batalla. Tenían luego que ir a recogerlos. Pero el que está al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, él tiene una protección de Dios. Alabanzas al Señor. Y por eso es importante que usted y yo no nos salgamos de allí. Dice la palabra, más a ti. Oiga, qué bueno eso. Más a quién. Déjeme, leo acá. Más a quién. A ver, a Dora López. Más a Teresa Alzate. Dice, más a ti. Gladys Angarita, más a ti. Oiga, ¿a usted no le gustaría esta mañana que se colocara allí su nombre? Que dijera a Daniel, más a Felipe. Dice, más a ti no llegará. Alabanzas al Señor. Hermano, esa es la protección de Dios. Pero sigamos leyendo. Mire lo que dice el verso siguiente. Dice, ciertamente. O sea, esto es algo que no es allí, digamos, como algo confuso, no es como una declaración de pronto dudosa, sino que es algo que es completamente cierto. Eso es lo que significa ciertamente. Dice, ciertamente, dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, hay una recompensa que se lleva aquel que no actúa bajo lo establecido por Dios, que no vive de acuerdo al propósito de Dios, que no ama a Dios. Entonces, aquí entendemos algo, y es que el que habita al abrigo del Altísimo no es alguien que solamente dice, yo me voy a meter y me voy a refugiar en Dios, sino que el que habita al abrigo del Altísimo es alguien que toma la decisión de obedecer a Dios, de vivir santamente. Ese es el que habita al abrigo del Altísimo. Ya, a veces creemos de que este salmo, por eso hemos dicho, a veces creemos que este salmo, estas promesas son para cualquiera. Y parece que, no, esto es para cualquiera, ya, de cualquier manera. No. Esto es para el que habita al abrigo del Altísimo. Esto es para el que ha decidido vivir en santidad, se ha apartado del pecado, se ha metido en Dios. Él sabe que para poder estar al abrigo del Altísimo, él tiene que pagar un precio. Sí, porque él sabe que no se va a poder acercar a la presencia de Dios de cualquier manera. Él sabe que incluso si se acerca de manera indigna, eso le puede costar hasta su propia vida. Por eso él entiende de que para estar allí, para estar en la presencia de Dios, para habitar al abrigo del Altísimo, él debe de apartarse de la impiedad. Y por eso dice el salmista, dice, ciertamente con tus ojos, dice, mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y sabe que hay dos maneras como una persona puede ver la recompensa a Dios, la pone el otro allá. Esa, y entonces la paga del pecado es la muerte. O sea, esa es la recompensa por el pecar. El pecar, más que recompensa, yo diría más bien, esa es la consecuencia del pecar. Cuando una persona decide desagradar a Dios, decide pecar contra Dios,
La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el creyente lo puede ver en el otro allá. Hermano, por eso la importancia de hablar la palabra, por eso la importancia de no quedarnos callados, de que si Dios nos permite hablarle a alguien, compartirle a alguien de la palabra de Dios, lo hagamos. Porque ese hombre, porque esa mujer que no tiene a Dios, que no obedece a Dios, que no agrada a Dios, hermano, hay consecuencias para él. Por eso dice ciertamente, o sea, la consecuencia se va a tener que mirar. El resultado, la paga, se va a tener que ver. Ciertamente. Dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero esa es una manera. Y usted dice, hermano Jairo, ¿y cuál es la otra de mirar la recompensa de los impíos? Una decía, verla en otros. Pero otra es quien la va a ver en sí mismo. ¿Sí? Quien va a ver en sí mismo. O sea, él no va a tener que mirar a otro para ver cómo la paga del pecado es muerte. No necesita mirar a otro. Porque él mismo va a cargar con su pecado. Porque él mismo va a llevar la consecuencia del pecado. Y por eso, hermano, es que se predica la palabra de Dios. Por eso se hace un llamado al arrepentimiento. Porque el que no se arrepiente, a mí me llama mucho la atención las palabras del apóstol Pablo, cuando dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La persona que no se arrepiente, la persona que no obedece a Dios, que no se entrega a Dios, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, el ser humano va a enfrentar el juicio de Dios. Por eso dice ciertamente, o sea, esa consecuencia se va a tener que mirar. Alabanzas al Señor. Pero le digo, no es lo mismo verla en otro que tener que ver eso en sí mismo. El saber que no se arrepintió, el saber que se detuvo ante la puerta de la gracia y que no entró por ella, hermano, creo que debe de ser bien lamentable para la persona que se le cierra la puerta y que parte a la eternidad sin su salvación. ¿Sabe usted cuántas personas han sido simpatizantes de la palabra de Dios? A algunos no les gusta el término simpatizante, pero pues no es un término que se use despectivo para querer referirnos a quienes no se han entregado al Señor. No, hay personas que simpatizan en el sentido de que les agrada, ¿sí? Les agrada el Evangelio, la palabra de Dios les agrada. Sin embargo, a pesar de que les agrada, no se entregan al Señor. Y alguna razón tiene. Y la persona se va a entregar al Señor. Y cuando llega el momento de entregarse al Señor y hasta se anima y hasta está que escribe su nombre, hermano Jairo, ore por mí que me voy a entregar a Dios. Está que se compromete allí con Dios. Pero el enemigo le dice, pero mire que hay esta situación. Mire que si usted se entrega al Señor, los amigos que usted tiene, mire su familia, ¿qué va a decir su familia? Acuérdese que su papá, él es muy religioso. Acuérdese que su mamá, y entonces, oiga, y comienza a recordarle allí. Y algunos incluso dice, me va a entregar a Dios, pero otro dice, acuérdese que usted no es casado. Acuérdese que usted está viviendo en fornicación. Y entonces, y mire que él no se quiere casar, y mire que ella no se quiere casar. Y le digo la verdad,
hay personas que le llega la muerte, pasan a la eternidad y nunca se entregaron al Señor. Y entonces se dice, hermano Jairo, pero entienda de que había un obstáculo, hermano Jairo, pero entienda, pero es que no se trata de que yo le entienda. Hermano, se trata es de que ciertamente con tus ojos mirarás. O sea, el juicio de Dios va a tener que llegar. Por eso le dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y entonces la persona dice, pero hermano, yo cuando llegue allá, yo le voy a decir a Dios que, mire, yo no me entregué porque no quise tener esta situación allí con mi papá, con mi mamá. Mire que mi esposo, yo cómo iba a dejarlo. Y parece que tiene la justificación para hacerlo. Sin embargo, ¿sabe usted que hay otros? Disculpe que todavía sigo algo afectado a la garganta. Sin embargo, hay otros que también tuvieron una situación similar a la suya. Los hay. Vea, si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí, antes de entregarse al Señor, tuvieron también alguna dificultad para no entregarse? Usted quería entregarse al Señor y el diablo le decía, pero vea, pero usted, y él también tenía familiares inconversos. Y él también tenía hasta un papá que le digo, vea, si usted se mete a la iglesia, olvídese de mí, lo voy a dejar sin herencia. Y también enfrentaron ello. Y usted dice, hermano, ¿y qué pasó con ellos? Pues sucede que ellos, aunque el enemigo vino y les dijo, vea, pero usted se va a quedar sin herencia. Pero vea que usted se va a quedar sin familia. Pero vea que usted se va a quedar sin esposo, se va a quedar sin esposa. Hasta los hijos ya como que ni le van a volver a visitar donde usted se le dé por entregarse a Dios. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Que por encima de todo eso, ellos decidieron entregarse y entregarle la vida a Dios. Incluso lo que muchos de ellos dijeron fue, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Vea, y esas palabras son muy fuertes. Escuche eso, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Ellos dijeron, con todo Jehová me recogerá. Y ellos tenían la seguridad de que lo más valioso que había para ellos era el tener a Dios. Sí, el tener a Dios en la vida. Y por eso no se detuvieron ante eso. Y algunos tampoco eran casados. Y usted, hermano Jairo, y cuénteme la historia y qué pasó. Pues que muchos de ellos lo que hicieron fue buscar a la persona y hablar con ella. Y hermano, vea, y hay hermanos que le dijeron a ese hombre o a esa mujer inconversa, le dijeron, vea, o se casa conmigo o nos separamos. Ah, pues déjeme, yo no me voy a casar, entonces siga usted su vida por aparte, que la siga, pues la sigo, y de verdad. Y arreglaron maletica y hermano, y a vivir solito, entonces porque, hermano, porque es primordial, es principal obedecer a Dios antes que a los hombres. Créalo que sí. Entonces, ella tomó la decisión. En algunos casos, hermano, porque eso se dio y se ha dado. En algunos casos, cuando el hombre la vio a ella empacando ropa y cuando la vio de verdad que
que ella iba a tomar esa decisión, él se fue por allá y se quedó pensando y dijo, no, yo no la voy a perder. Oiga, y entonces ahí sí la buscó y le dijo, no, mi amor, no se vaya, entonces vamos a casar. Y se casaron. ¿Sí ve? Hermano, pero fue necesario el tomar una decisión. Fue necesario que la persona dijera, yo prefiero a Dios. Si tengo que dejar padres, si tengo que dejar madres, si tengo que dejar hermanos, si tengo que dejar amigos, no me interesa. Primero Dios, primero mi salvación. Alabanzas al Señor. Pero le digo, en algunos casos, la persona sí, el hombre la dejó y ella se fue. Y ella hizo su vida. Y ella siguió, pero le entregó la vida al Señor. Y dice, mire que esto es algo, vuelvo y le digo, esto es algo que usted lo va a mirar. O sea, y usted lo va a poder, porque esto dice ciertamente, o sea, el juicio de Dios va a tener que llegar, la recompensa, el pago va a tener que llegar para cada quien. Pero no es lo mismo, eso sí le digo, no es lo mismo mirar en otros la recompensa de la impiedad, no es lo mismo verla en otros que tener que verla en sí mismo y que luego el día del juicio, porque vea, el día del juicio le digo algo, allá va a estar su papá, allá va a estar su mamá, allá va a estar su esposo, allá va a estar su esposa, pero quién sabe dónde. Porque usted cuando se tenga que enfrentar al juicio de Dios, ahí no va a haber papá, ahí no, eso no es por familias. Escúcheme eso no es familias en acción. No, allá eso no es por familias. Allá cada quien se va a presentar delante de Dios. Nadie va a abogar por usted. La Biblia dice que cada quien va a ser juzgado por las obras que hizo, por lo que haya hecho. A ver, se entregó, a ver, obedeció, a ver, agradó a Dios o rechazó la salvación. Si la rechazó, hermano, si la rechazó está perdido. Téngalo por cierto. Por eso hemos hablado, lo hemos enseñado a través de la palabra de Dios. Esas tradiciones que tienen muchos de que no, pues que murió, iba hasta borracho y así se estrelló y perdió la vida. Pero luego que la familia se reunió y hicieron rezos y dijeron oraciones, entonces que con esas oraciones lo van a salvar. Mentiras del diablo. Eso es mentira del diablo. Porque el Salvador es solamente uno y es el Señor. Y no somos salvos a través de rezos, somos salvos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Somos salvos a través de la sangre de Cristo que se derramó por nosotros. No es por rezos. Por rezos ninguno se salva. La persona que es salva por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el que la rechazó, hermano, por eso yo le digo, cuando usted llega allá, cuando usted esté en el día del juicio, allá no se le va a juzgar a usted y le dice, bueno, ¿y usted qué fue lo que hizo? Usted no, pues yo sí, yo estaba en pecado porque, Señor, es que me gustaba pecar y que pecar eso era muy, muy rico. Pero mire, aquí traigo todo este grupo, vea, esto eran los que rezaban por mí para que yo fuera salvo. Eso son mentiras del diablo. Créalo, eso son mentiras del diablo. Nadie lo va a poder, porque ellos, incluso los que rezaron por el muerto, los que andaban rezando, ellos un día van a tener que darle cuentas a Dios. Y eso no es que otros rezar, no, es que por eso la Biblia dice, para que cada uno reciba conforme lo que hizo, no conforme a lo que otros hicieron, no. Vea, a usted ni otros lo pueden condenar, ni otros lo pueden salvar. Eso no depende de otro, eso depende de usted, depende de mí.
Usted no puede decir, hermano Jairo, yo será que me muero y será que soy salvo, pero qué tal que luego que me muera otros comiencen a rezar para que yo me pierda. Vea, que recen a favor o que recen en contra, eso da lo mismo, porque la persona no es juzgada conforme lo que otros hayan hecho, sino conforme lo que hizo. Hay un singular, se está hablando de del que murió, del que va a ser juzgado. Él va a ser juzgado fue por lo que él hizo. Por eso el hombre va a tener que mirar. Ciertamente, eso sí, tenga la certeza, usted va a ver la recompensa de los impíos, pero no es lo mismo verla en otros que tener que verla en sí mismo. Eso no es lo mismo. Créalo que sí. Entonces, nosotros, hermano, que Dios nos ayude. De verdad, yo no sé, yo le digo a usted esta mañana, yo no sé si usted ya le entregó la vida a Dios. Yo no sé qué lo detiene. Y no es necesario que me escriba allí, porque algunos tratan de justificar. Bueno, Jairo, llevo tanto tiempo escuchando la palabra, pero no me he entregado por esto. Vea, es que yo me quiero entregar a Dios, pero es que esto me detiene. Vea, es necesario que usted entienda que delante de Dios no valen las disculpas. Delante de Dios, Dios, el día del juicio, Dios no va a sentarse allí a escuchar disculpas, porque cada quien las tendrá. No, la Biblia dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Las cosas que estaban grabadas allí en los libros conforme a sus obras. Ya no conforme a la disculpa de por qué no lo hizo. No, el por qué no lo hizo no interesa. Hermano, es que yo no me entregué no, usted tenía que haberse entregado. Usted debió de haber amado a Dios. Por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tienes que amarlo a Él por encima de todas las cosas, en primer lugar. A Dios lo tienes que tener en primer lugar. Lamentablemente hay quienes aman más a padre, madre, aman más al esposo, aman más a la esposa. Hermano, lo aman más que a Dios y van a terminar viendo también la recompensa de los impíos. Por eso esta mañana, tome en serio la palabra de Dios. Créalo, esto no se le dice porque, que hermano Jairo, como él está enfermito, entonces él nos habló como duro. No se trata de eso. Se trata de que usted, si no se entrega al Señor, por muy querido que usted sea, personas que son muy agradables, personas que son déjeme decir, muy buena gente y tienen muchas cualidades, pero usted no se salva por eso. Usted se salva por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted no se entrega a Dios, usted se va a perder, usted se va a condenar.